Tras la caída del Imperio Romano, Europa occidental entró en la Edad Media. Esta Europa, fragmentada en feudos, se hundió en la ignorancia y en el desconocimiento de los grandes avances de los pueblos de la antigüedad. El saber de las civilizaciones griega, mesopotámica, egipcia, persa e india, sintetizado en lo que hoy conocemos como cultura helenística, se preservó en Bizancio y anteriormente en Alejandría, Pérgamo y Antioquía. Estos centros de conocimiento, antes de su ocaso definitivo, lograron transmitir su legado a otros puntos, a otras culturas, y con el paso de los siglos, de accidente en accidente, fueron llegando a Europa, revolucionando la medicina, las matemáticas, las artes y el pensamiento en general. Se estaba acercando el Renacimiento, que vino precedido de fenómenos de recuperación cultural en Sicilia, Nápoles, Tarazona, Gerona y Toledo. Los árabes, en su expansión a partir del siglo VII, entraron en contacto con diferentes culturas, como la india, la persa y especialmente con el Imperio bizantino, donde conectaron con la cultura clásica griega allí preservada. Estudiaron y tradujeron a los clásicos y continuaron la labor de investigación de la cultura helenística, generando nuevas producciones. Esta recopilación cultural del Islam llegó a la península ibérica a finales del siglo VIII, de manos de la dinastía omeya. El califato de Córdoba es sustituido por pequeños reinos de taifas. En el año 1050, Toledo es uno de los más importantes, y en él gobierna el califa Al-Ma'mún. Hay un personaje como es Yahya Al-Ma'mún de Toledo, que fue rey taifa de esta zona, y él, cuando toma el nombre de Al-Ma'mún, toma el nombre del rey culto por excelencia del mundo islámico, que es Al-Ma'mún de Bagdad. Y él lo que intenta es hacer un programa cultural propio para, bueno, demostrar el prestigio y el papel de su reino, que era un poco el hegemónico en todo lo que era el Al-Ándalus hispano, ¿no? Todo lo que quedaba del Al-Ándalus en España. Él se rodea de científicos, se rodea de sabios, se rodea de poetas, se rodea de juristas y hace un programa cultural propio impresionante. Se ocupa de traer lo que puede de la biblioteca de Córdoba, de los califas cordobeses. Entonces hace que gente como Azarquiel trabaje en Toledo, haga mediciones, haga cosas, y eso es lo que se van a encontrar los cristianos cuando llegan. Es decir, se van a encontrar no un lugar más con bibliotecas al uso, sino se van a encontrar la biblioteca especializada más avanzada de su tiempo. Cuando en 1085 Toledo capitula ante Alfonso VI, los cristianos quedan deslumbrados por la belleza y cultura de la ciudad árabe. Allí encuentran obras con temas inéditos para su mundo. Así, por ejemplo, quedan sorprendidos por la existencia de libros de medicina. La medicina seguía siendo una ciencia casi religiosa. Cuando de pronto te encuentras los primeros estudios científicos como tal, como son los de Avicena y todo eso, cuando te diagnostican enfermedades y te dan soluciones, cosas de ese tipo, pues evidentemente sorprende. Con el reinado de Alfonso VI, Toledo se convierte en la capital europea de la cultura y comienza una peregrinación de eruditos de todo el continente, atraídos por los libros allí atesorados. Ellos pretenden llevar a su corte, monasterio o universidad de origen copias y traducciones de las obras de la Biblioteca de Toledo. Estos eruditos, con los traductores judíos y mozárabes que allí trabajan, constituyen un conjunto y desarrollan una labor que inspiró el término de Escuela de Traductores de Toledo, Amable Jourdain, en el siglo XIX, aunque tal escuela nunca existió como un lugar físico o institución concreta.
Los verdaderos iniciadores de esta labor traductora fueron Pedro Alfonso, también llamado Mosé Sefardí, y Abraham ibn Ezra. Este trabajo tuvo gran auge en la primera mitad del siglo XII, con la llegada del que sería arzobispo de Toledo, Raimundo de Sauvetat. En esta época se desarrollan los estudios arábigos y se abren los fondos bibliográficos a estudiosos, principalmente clérigos. En la ciudad conviven desde la época visigoda árabes, cristianos y una culta comunidad judía, ampliada en los últimos años con eruditos procedentes de Córdoba y Sevilla que, huyendo del rigor religioso de los almohades, se refugian en Toledo, brindando su conocimiento de las lenguas árabe y romance a los monjes y sabios extranjeros. Los judíos sabemos que llegaron a España en la época romana y gracias a la legislación visigoda de los dos concilios tenemos unas buenas fuentes respecto a la vida cotidiana, a los problemas que mantuvieron con las comunidades cristiana y visigoda, y sobre todo es en época árabe cuando la comunidad judía crece, se desarrolla y alcanza sus mejores momentos. En la comunidad judía de Toledo va a haber dos momentos básicos, uno con el islamismo y otro con el cristianismo, en torno al siglo XI por un lado y en torno a la época de Alfonso X el Sabio por otro, lo que se ha dado a llamar fenómeno o conocido como Escuela de Traductores de Toledo, en el que los judíos que vivían en Toledo llegaron a realizar una cultura que no solo influye a su comunidad, sino que realmente ha tenido mucho que ver en la historia de España y en la historia de Europa. Para traducir una obra en esta época, un judío o un mozárabe lee el texto en árabe y lo traduce al romance. Entonces, un latinista lo traslada al latín. De esta manera se fueron trasvasando de una lengua a otra, de una a otra cultura, obras capitales. Por ejemplo, en filosofía, los textos de comentaristas de Aristóteles, como Avicena y Averroes. En medicina, las obras de Hipócrates y Galeno. En matemáticas, de Euclides y Alguarizmi. A través de su trabajo, muchos de aquellos traductores han llegado hasta nosotros. Domingo Gundisalvo y Juan Hispano tradujeron libros de astrología, astronomía, medicina y además generaron producciones originales. Hermann Alemán hizo traducciones sobre la ética de Aristóteles, Averroes o el Salterio, y sobre todo Gerardo de Cremona, que después de aprender el árabe tradujo 71 obras, como tratados de matemática y astronomía griega, matemática y astronomía árabe, medicina griega y árabe, astrología y filosofía. En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio, un rey culto al estilo de los grandes califas musulmanes, se convierte en mecenas de artes y ciencias y además desarrolla una producción propia, una historia de España, varios tratados jurídicos como las partidas, un tratado